Hipocampo, ¿no? Allá. ¿Cómo el nervio olfatorio está relacionado con el hipocampo? ¿Cierto? Ya. Y hablamos de la codificación de los... ¿En qué núcleo está la codificación de los olores? No, allá, listo. Ya. Entonces, estamos hablando ya todo el trayecto, ¿no es cierto?, de lo que es la sensación olfatoria, ¿ya? Y vamos a llegar a lo que es, ¿no?, este círculo, ¿no? Este círculo que en sí engloba a varios núcleos, ¿no? Entonces, este círculo, así como lo que es la cápsula interna, ¿no?, va a formar en el lóbulo temporal lo que es el núcleo, ¿qué cosa? Piriforme, ¿no? El núcleo piriforme. Este núcleo piriforme ya va a tener en lo que es el lóbulo, ¿qué lóbulo es esto? Lóbulo temporal, ¿no es cierto? En el lóbulo temporal, ¿no? Va a tener así, una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior simplemente es la codificación, ¿no?, de los olores. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que desde que, hablábamos de que cuando estábamos niños el encéfalo todavía era inmaduro, y la codificación de los olores es la disquisición, ¿no?, entre un olor y otro, ¿correcto? En cambio, el lóbulo posterior, ¿no?, lo que va a hacer es que tú, por más que estés ciego, lo que sea, simplemente hueles y sabes a qué cosa pertenece ese olor, ¿correcto? Es la gran diferencia. O sea, el anterior codifica todos los olores. En cambio, el posterior hace que, o sea, estés donde estés, hueles esto y sabes que, por ejemplo, esto es manzana, o esto es una pera, o esto es una carne de, no sé, es una carne de vaca, ¿no? Porque la carne de vaca y la carne de pescado son diferentes olores, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, o sea, cuando nosotros hablamos de codificación de olores anterior, cuando hablamos de codificación y reconocimiento de a quién pertenece ese olor, posterior, ¿correcto? Hagan un ejercicio. Por ejemplo, ahora que de repente llegan a casa, en la casa hay un olor. Mamá tiene un olor, la abuelita tiene un olor, ¿cierto? ¿No? Entonces, o sea, alguien es anterior a él, ¿correcto? Entonces, y cuando también, digo, ¿no? Anterior y posterior, no creo que, ¿cómo se llama? Piriforme. Entonces, va a haber un área, lo que es pre y post, ¿no es cierto? Y entonces, vamos a ver que esta área está interrelacionada con diferentes núcleos. Lo que es la amígdala, o periamigdalino. ¿Y quién es la amígdala? La amígdala es un núcleo que forma parte de ¿quién? De lo que es una de las comisuras, ¿cierto? Y cuando hablamos de comisuras, ¿no es cierto? Hablamos de comisuras, ¿no es cierto? Hablábamos del telencéfalo. Y hablamos que esa comisura está formada ¿por quién? Por el cuerpo calloso, ¿no es cierto? El núcleo lenticular, el núcleo caudado y lo que es el tálamo, ¿no? Lo que es el tálamo, ¿correcto? ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos del trígono, al final, en la parte anterior del trígono, ¿no es cierto?, vamos a termina en los cuerpos mamilares, ¿no es cierto? Dos cuerpos mamilares, así, y termina en los cuerpos mamilares. Y en el posterior hay la amígdala, y la amígdala es parte ¿de quién? Del sistema límbico, ¿cierto? Del sistema límbico. Entonces, como está pasando dentro del círculo, ¿no es cierto?, de lo que es lo que es el área 28, de lo que es la olfacción, va a estar relacionada con el centro límbico. ¿El centro límbico de qué es? El centro límbico es el centro de la recompensa y el placer, ¿correcto? Por ejemplo, ustedes, están con alguien que les guste, ¿ya? ¿No? Y simplemente reconocen un olor, te va a traer felicidad, ¿no? O sea, vas a recordar ese olor, pucha, dices, no,
o hueles tu ropa, no sé, estás ahí feliz, porque estás en el sistema límbico. ¿Correcto? En cambio, el tálamo se encarga de decir, ¿sabes qué? Oye, todo el rato no vas a estar pues, con ese olor. Lo limita. ¿Correcto? Eso es lo que hace el tálamo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, haciendo un retroceso, tenemos la teoría de Schultz, tenemos la axón, ¿no es cierto? Aquí es la primera sinapsis, ¿cierto? La primera sinapsis, ¿no? Va a ir a lo que es el núcleo de lo que es el haz del bulbo, ¿no es cierto? ¿No? Y luego de ahí va a lo que es la parte lateral y la parte medial, ¿cierto? Aquí hablamos de una sustancia perforada, ¿cierto? ¿Por qué se le llama sustancia perforada eso? Aquí, o sea, también se le conoce como tubérculo, ¿ya? Tubérculo olfatorio, ¿ya? Tubérculo olfatorio. Y después del tubérculo olfatorio, ¿no es cierto?, encontramos lo que es la sustancia perforada. También esto se llama como un trígono, ¿ves? Trígono olfatorio, también otro nombre, ¿ya? Esa sustancia perforada simplemente es, o sea, es perforada porque por ahí pasan, ¿qué cosa? Arterias, vasos. Y que para llegar a todos los núcleos de la base, tiene que perforar. Por eso se le ve perforada. Ahí está en sus letras, creo, ahí es el dibujo. ¿Cierto? Sí. Perfecto. ¿Cierto? Y muy bien. Entonces, de ahí viajan, ¿no es cierto?, a lo que es los núcleos y todo ya, pues, lo que es, o sea, ¿no? Tenemos el bulbo, función olfatoria, tenemos, ¿no?, lo que es la parte de la primera sinapsis y segunda sinapsis, ¿no es cierto? Tenemos también que por el lado medial también vienen fibras de decusación, o sea, de lo que está pasando en el hemisferio izquierdo, también lo siente el hemisferio derecho. ¿Correcto? ¿Ya? Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el nervio olfatorio, por favor, para pasar al nervio óptico? Muy bien. Nervio óptico. O segundo parte. ¿Ya? Aquí, nuevamente, vamos a ver lo que es su origen real y su origen aparente. Listo. Muy bien. Cuando nosotros hablamos ya de lo que es el nervio óptico, ¿ya?, vamos a tener que hablar sobre el globo ocular. ¿Correcto? Sobre el globo ocular. El globo ocular, si bien es cierto, ¿no?, tiene su esclerótica, ¿no es cierto? Tiene su uvea. ¿Qué es la uvea? Sexe. Ya sé que es una capa de loco, ya sé. ¿Qué más? La membrana. ¿Qué es la uvea, señorita Adriana? ¿Qué es? Janet, ¿qué es la uvea? A ver, Hans. ¿Quién es Hans? Hans. Alguien, a ver, ¿quién el que me ha dicho que, doctor, a ver, ¿cuál es lo más importante? ¿El miembro superior quién es? Hans, ¿no? ¿Dónde está? Hansen. ¿Por qué? ¿No viene? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se ha retirado? Bueno. A ver, ¿cuál es tu nombre de ti? El fondo. No, el que está sin gorro. ¿Por qué está sin gorro? ¿Cuál es tu nombre? Denis. Denis, ¿qué concepto tienes de la uvea? ¿Sabes algo? La esclerótica es todo el blanquito que tenemos, mejor dicho, ¿ya? Primaria, ¿ya? Coquito. Es blanquito, esclerótica. La uvea, ¿qué cosa es? La uvea es la membrana donde están, ¿qué cosa? Los vasos. No, los vasos. Y luego detrás de la uvea, ¿qué viene? La uvea también antiguamente se le conoce como la coroides, ¿no? Coroides, ¿no? O sea, de repente ustedes lo conocían como coroides, ¿cierto? Ya, perfecto. Sí.
Después de la coroides ya íntimamente, ¿quién está? La retina, ¿no es cierto? La retina, ¿cierto? ¿Ya? La retina. La retina tiene un conjunto de células. Ya, tiene la granulosa, ¿tiene qué más? Ya, eso es histología. Cuando ya en histología lo van a ver. Acá lo que me importa, anatomía, es que en la retina existe una neurona bipolar o un ganglio bipolar. ¿Ya? En este ganglio bipolar es donde llegan los estímulos. ¿Correcto? ¿Y dónde está este ganglio bipolar? En la mácula densa. O en lo que le llaman fovea, ¿no? Fovea o mácula densa. Y luego de ahí viene la esclerótica y lo reviste. Lo reviste. Y esta neurona, este cuerpo, este ganglio, emite su axón. Sus axones. ¿Y está revestido por quién? Por la esclerótica. ¿Hasta dónde? Hasta la hendidura oftálmica. ¿Y dónde es la hendidura oftálmica? Es un orificio de lo que es la base del cráneo, por donde va a pasar ¿quién? El nervio óptico. ¿Va a pasar quién? El nervio troclear, ¿no es cierto? Y esas estructuras van a estar, y el nervio oftálmico, la primera rama del quinto par. Y cuando pasa aquí, va a formar un anillo. ¿Correcto? Y por fuera de este anillo va a pasar lo que es el abducens y la arteria oftálmica. ¿Correcto? La oftálmica rama de quién? Ese será en tu cuerpo. En mi cuerpo es carótida interna. ¿Correcto? Muy bien. Ustedes me dicen sus arterias de sus cuerpos, ¿ya? Yo le voy a decir una arteria de mi cuerpo. Y créanme en mí, ¿no? Porque eso está en el libro. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, va a venir los axones, ¿ya? Va a pasar, ¿ya? ¿Y a dónde se va a dirigir? Acá hay una silla. ¿Ya? Y acá está el hipófisis. ¿Cierto? Va a pasar, ¿no es cierto? Lateral. ¿Ya? Lateral. Y aquí es donde va a venir así. Y el otro va a venir así. ¿Ve? Y aquí va a ser la decusación. Y aquí esta decusación se llama el famoso quiasma óptico. ¿Correcto? Quiasma óptico. Entonces, el origen real, ¿no? Es aquí, en el ganglio bipolar. Y el origen aparente es aquí. ¿Correcto? Entonces, esto ya va a generarse el quiasma óptico y va a ir a un núcleo que está por debajo del tálamo, que se llama el núcleo, ¿qué cosa? Geniculado. ¿No? Geniculado. Y después del núcleo geniculado, ¿a dónde va a ir? Va a ir a lo que es la parte lateral, ¿no es cierto? ¿No? Medial. ¿Lateral o medial? Porque si es que yo digo lateral, ya, acá imagínense el cerebro, está en medio, ¿correcto? Ya. Con o sea, imaginemos su cerebro este es, ¿no? Y este es izquierdo, este es derecho, ¿ya? Cuando yo digo esta parte es lateral. Y todo lo que se acerca a la línea, o sea, la línea media es medial. ¿A dónde va? O sea, aquí tengo ya el quiasma, ¿no es cierto? El quiasma óptico, ¿ya?
¿A dónde va a ir? Si yo digo lateral, es que está yendo acá. Pero si yo digo medial, va a ir por acá. Y se va a ir a lo que es el lóbulo occipital. ¿Correcto? ¿Ya? El lóbulo occipital tiene lo que es la famosa cisura calcarina. ¿Ya? Y la cisura calcarina es la cisura calcarina superior y cisura calcarina inferior. ¿Correcto? Y aquí en la cisura calcarina superior e inferior vamos a encontrar el área primaria y el área secundaria de la clasificación de Brodmann. Entonces el área primaria es el número ¿qué? 17, ¿no? Y el área secundaria 16 y 18, ¿no? De la clasificación de Brodmann. Pero, ¿qué es importante acá en todo este diálogo, y lo que es cisura calcarina superior y cisura calcarina inferior? ¿Qué es lo importante acá en lo que es el nervio óptico? Las relaciones que tiene el nervio óptico, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros, evaluamos el nervio óptico, vamos a ver que, lo importante aquí en lo que es el nervio óptico es simplemente el origen real, porque el origen real es lo que va a dar que simplemente todo lo que es la percepción a través de la vista, ¿no? Una cosa es el órgano, que es el ojo. Eso ya lo vamos a ver en lo que es, ¿no? Lo que es cara. En cara vamos a ver lo que es el ojo. En el ojo vamos a ver todo lo que es la parte externa e interna del ojo. En la parte externa lo que todos son lo que es la ceja, pestañas, los ganglios, las glándulas que están de Meibonio, de Moll, de Seyss, lo que sea. ¿Ya? La glándula lagrimal, lo que es la esclerótica, lo que es la conjuntiva vulvar, la conjuntiva tarsal. Eso es todo lo que es ojo. Aquí estamos hablando del nervio óptico, o sea, de la parte sensorial, ¿correcto? Anatómicamente, ¿cómo así, no? Este órgano del sentido tiene su conexión y dónde va cada cosa. Si bien es cierto, la silla, tenemos un reparo que es la silla turca, y aparte de la silla turca, ustedes cuando empiecen a leer, van a ver otra estructura que es bastante importantísima y que comparte bastante relación, que son los senos, el seno petroso. ¿Está bien? El seno petroso. ¿Y qué son los senos? Cuando yo hablaba en cabeza, cuando se habla en cabeza, ya se va a hablar bastante de senos. Los senos simplemente son el drenaje, ¿ya? De todo lo que es la parte venosa del cerebro, ¿correcto? Entonces, vamos a ver, cuando ustedes vean sus libros, van a ver, lo que es la base la base del cráneo, y van a ver todo, los agujeros, y sobre encima de los agujeros van a ver simplemente dilataciones que están en la base del cráneo, que les corresponde a los senos venosos. Eso ya es un tema aparte cuando lleguemos a cabeza, ¿no? Cuando hagamos cabeza. Ya aquí, lo que me importa, que ustedes fijen, ya, el concepto de cómo así se origina este nervio óptico y cómo así toda esta sensación llega hasta la cisura simplemente calcarina. ¿Correcto? Ahora, si se dan cuenta, ¿no? Y si se dan cuenta, con respecto al nervio olfatorio, comparten, vecindad. Cuando los nervios comparten vecindad, ¿no? Por ejemplo, núcleo geniculado. ¿Qué hemos visto acá? Núcleo geniculado. Entonces, ¿qué va a pasar? Están interrelacionados. Por eso que yo, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, me imagino un pollo a la brasa, en mi área 28, ya está reconociendo el pollo a la brasa, qué rico. Y más aún si es que no ha almorzado, ¿no? Pucha, imagínate, si queremos hablar más, ¿no? No he almorzado. Hace un momento el doctor explicó sobre el nervio, simpático y parasimpático.
vamos a ver ya que cuando hablemos de tronco cerebral y que está unido aquí a estos dos núcleos, ¿no? Vamos a ver que el nervio vago también comparte. Por eso es que cuando recuerdas, el nervio vago se estimula. Al estimularse el nervio vago, ¿qué va a pasar? Segregas ácido clorhídrico. Y al generar ácido clorhídrico, ¿qué pasa con tus intestinos, con el esplánico mayor y esplánico menor? Hace que tus intestinos se muevan. Por eso es que cuando tú, por ejemplo, no comes a tus horas, pasa una hora, media hora, empiezas ¿qué cosa? Escuchar tus intestinos. ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama ese movimiento del intestino? Borborismo, ¿no? Borborismo, ¿no? Borborismo. En cambio, cuando lo escuchas con la campana del estetoscopio se llama meteorismo, ¿no? Por ejemplo, si suena acá, ¿no es cierto? Algunas veces a algunos les da roche, pues no, o sea, cuando están ahí por ahí, que suena tu estómago. Normal, pero fisiológico. No has comido, pues. O sea, no que, que estoy con roche y que, no, normal, o sea, si estás con alguien normal, más bien explícale. Oye, pucha, que tengo un borborismo, digo. Se va a reír, pero explícale, ¿no? No, porque como también, o sea, lleguemos al sistema digestivo y también, por ejemplo, muchas veces se escapan los gases, ¿no es cierto? Se te escapa un gas y, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sentir roche? No, explícale. ¿Qué cosa? ¿Por qué se te escapó el gas? ¿Por qué crees? A ver, analicemos entonces. No, a ver, mi esfínter anal interno, mi esfínter anal externo estará mal, o de repente, como se llama, mucho será acumulado en mi recto, y mi recto, ¿qué cosa tiene? Válvula de Houston. O sea, todo eso explícale, y vas a ver que, wow, claro. O sea, ustedes no creo que ya ahora anatomía y sentir roche ya es, bueno, ya no sé qué pensar de ustedes, ¿ya? Entonces todo es anatómico. Cada cosa que es el cuerpo, pues, es tu cuerpo. Si le pasa algo a tu cuerpo es porque es algo que está reaccionando tu cuerpo. ¿Qué? O sea, ¿por qué vas a sentir algo? O sea, no sé. Por eso muchas veces la ignorancia es atrevida. ¿No es cierto? Ahorita en broma, tal vez de repente un coloquio, ¿no? Pero, o sea, ya cuando tú quieras hablar de repente en serio y que las personas te respeten, explícale. Oye, mira, si esto está pasando por esto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Miren, nos fuimos desde nervio olfatorio, nervio óptico, hasta estómago. ¿Se recuerdan que cuando explicábamos estómago, se recuerdan que decíamos en estómago que simplemente a través del nervio, como se llama, el nervio neumogástrico, simplemente tiene lo que es la parte anterior y la parte posterior, ¿no es cierto? Y que simplemente llega a la glándula oxíntica y en la glándula oxíntica estimula la secreción de 3 células, ¿no? ¿Cuáles son las células de la glándula oxíntica? Las células principales, la célula parietal y las células caliciformes. La célula parietal que segrega ácido clorhídrico, las células principales que segregan factor intrínseco y lo que es la célula caliciforme que segrega moco. Claro, eso es lo que hace. Entonces miren que en el cerebro, o sea, está la orden de todo. Entonces, si ustedes empiezan a entender esto, por eso es que el día de hoy, o sea, quise empezar por pares craneales. Porque si entendemos esto, vamos a entender todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Y a ver, alguien dirá, no, doctor, a ver, ¿qué tendría que ver, por ejemplo, a ver, no sé, pero a ver, alguien que me haga una pregunta desquiciada, a ver, ¿qué tendría que ver por ejemplo, no sé, mi nervio olfatorio o mi nervio óptico con mi riñón? Porque alguien va a preguntarse eso, ¿cierto? El riñón. Tengo el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, tengo la médula. O sea, ¿ustedes piensan que la médula está separada del encéfalo? La médula le sirve al encéfalo de transmisión. O sea, todo lo que pasa, o sea, simplemente van a sentir los órganos. No que, por ejemplo, no, mi corazoncito, o sea, funciona aparte de mi riñón. No, los dos funcionan interrelacionados. El corazón funciona con el pulmón. Por estos sistemas, pues, ¿ven? Estos sistemas. Y porque en el núcleo, o sea, ya con esto, mira, con esto les estoy dando a dar cuenta
que todos los núcleos están interrelacionados. ¿Y dónde van a aprender más específicamente esto? ¿En dónde? En neurofisiología. Yo lo único que quiero es que se vean los núcleos. ¿Qué cosa pasa? ¿Qué estructuras? ¿Ya? Núcleo lenticular, núcleo caudado, ¿no es cierto? El núcleo lenticular, simplemente, ¿quiénes forman el núcleo lenticular? Dos núcleos. El globus pallidus y el... Yo hasta ahorita me recuerdo siempre lo que me dijo, o sea, ¿cómo se llama? En radiología, cuando yo veía radiología, veíamos placas, las placas tomográficas, y siempre me voy a recordar de, o sea, a ver cómo les explico, a ver, porque se recuerdan. Ustedes cuando van, no, es que están grabando, ¿no? Ya recuerdan, ya listo, miren. No, vamos a ver, miren, vamos a ver núcleo lenticular, así, núcleo lenticular. Ponle pausa. ¿Ya? Núcleo lenticular, globus pallidus, y este es el putamen. ¿Ya? De eso iba a ser el comentario, pero no. ¿Ya? Listo. Luego de ahí viene el núcleo caudado, es así. Miren, así lo vamos a encontrar en su libro. Así, como una C. Núcleo caudado. Y al medio del núcleo caudado, el tálamo. ¿Sí? Núcleo lenticular, caudado, tálamo. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes estudien todos estos núcleos, van a darse cuenta que cada núcleo tiene una función en el cerebro. Y aquí es propicio mencionarles que en algún momento, cuando lean, van a estudiar lo que son los homúnculos de Penfield. ¿Qué son los homúnculos de Penfield? Los homúnculos de Penfield van a ver en sus libros, cuando leen, están así, no sé si han visto un cerebro, y aquí hay una boca grande, acá hay un dedo grande. ¿Han visto? Ni siquiera han explicado eso. A ver, pongan en su ¿cómo se llama? En su WhatsApp, homúnculos de Penfield. Para que entiendan qué cosa estoy hablando. Ahí está un muñequito que está así, que su dedo está así gordo, que el dedo gordo del pie está, que su boca está así. Homúnculo de Penfield. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya lo vieron? ¿Ya? ¿Sí? Ya. ¿Y por qué creen que está así dibujado? ¿Qué dijo el doctor Penfield? ¿Qué dijo el doctor? ¿Se encuentra lo mismo que yo? ¿Han visto? Ya no, ahora sí todos han visto el celular. ¿Dónde está? O sea, todo lo que estamos hablando, siempre en sus libros van a ver que se llama corteza. Corteza cerebral. O sea, en la corteza cerebral. ¿Y qué pasa? Que en eso, o sea, donde están el dibujito, donde está, por ejemplo, más grande, hay más acúmulo de neuronas. Más acúmulo de neuronas. Por ejemplo, el centro del habla, el centro del entendimiento del lenguaje, el centro de hablar, el centro de todo está en lo que es la famosa clasificación de Brodmann. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven, cuando poco a poco, ahorita, ya, cuando veamos encéfalo, en el encéfalo vamos a ver los surcos. El surco superior, medio, inferior, ¿no es cierto? ¿No? Las circunvoluciones. Esas circunvoluciones, ¿ya?, son un conjunto de sustancia gris y sustancia negra, de sustancia blanca. ¿Correcto? Y ahí ustedes van a ver, según los homúnculos de Penfield, dónde hay más actividad motora. Porque cuando hablemos de encéfalo, vamos a hablar de dos cisuras importantísimas, que es la cisura de Rolando, ¿ya? La cisura de Rolando y la cisura de Silvio.
¿correcto? Esta sucesión de Rolando va a dar dos cosas importantísimas al cerebro. Un área pre-rolándica y un área post-rolándica. El área pre-rolándica es el área motora, fina. Por eso, o sea, los homúnculos de Penfield, por ejemplo, ¿cuáles son las actividades finas que tienes? Esto. El coger esto. Por ejemplo, el mono no tiene eso. ¿Y por qué el mono no tiene esto? ¿No hace así? Porque le falta ¿qué cosa? Ya se olvidaron miembro superior, ¿eh? El mono ¿qué músculo no tiene? Pues en el dedo. Opositor del pulgar. El aductor, porque el mono hace esto nomás. Una cosa es hacer esto y una cosa es hacer esto, ¿o no? Ya, pues. Pucha, ¿que ves? ¿Te das cuenta? Ya. Entonces, no olvidar, ¿ya? No olvidar lo que es la parte de los homúnculos de Penfield, ¿ya? Penfield fue un neurólogo, ¿no es cierto? No sé si fue norteamericano o alemán, ¿ya? Alemán creo que fue, ¿no? A ver, por favor, quiero estar seguro, ¿qué nacionalidad tiene Penfield? ¿Era americano o alemán? ¿O inglés? Porfa. No quiero quedarme con la duda. Americano. Ya, listo, ¿ves? Ya. Igual que Penrose, ¿no? Nunca se olviden los drenes Penrose. Dren Penrose, o sea, Penrose fue un ginecólogo americano que creó su dren, ¿no? Penrose, para lo que eran sus cirugías ginecológicas. Que al final ahora nosotros, no, los cirujanos que somos de abdomen, lo utilizamos, ¿no? Dren Penrose, ¿no? Laminar. Ya, entonces, recordar, ¿no? Que ¿cómo se llama? El nervio óptico también es relacionado con diferentes núcleos del cerebro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta para pasar al tercer par? Ya terminamos. Ya, el tercer par. ¿Ya? El tercer par sí es un núcleo, ¿no? Sí es un nervio que nace, ¿dónde? En lo que es la parte superior de la protuberancia. ¿Está bien? ¿Ya? Bueno, aquí lo vamos a dibujar arriba porque el tercer par, que es el núcleo, no, que es el motor ocular común. El tercer par, ya, a ver dónde lo hacemos, aquí ya. El tercer par, tenemos el tronco, ¿ya? Va a tener dos núcleos, lo que es el sómato motor y lo que es el núcleo parasimpático o famoso llamado núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Edinger-Westphal. ¿Qué es lo que va a pasar con este nervio? Este nervio va a salir, ¿no es cierto? Imagínense, estamos acá, ¿no? El tronco estará por aquí, ¿cierto? Así, yendo para abajo, ¿cierto? ¿Está bien o no? Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia, ¿no es cierto? Tronco, ¿cierto? Por encima. ¿Está bien o no? ¿Oh? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a salir, va a ir lateral, medial y anterior, ¿no es cierto? A dirigirse ¿a dónde? Al agujero rasgado oftálmico de la base del cráneo. ¿Y qué va a pasar? ¿No? Antes de que llegue aquí, ya, por eso es que justamente lo estoy dibujando ahí, ya, simplemente sus fibras van a pasar ¿por dónde? Por el peñasco, lateral al peñasco. ¿Y el peñasco dónde queda? El peñasco es parte de qué hueso. A ver, Chenet, ¿de qué hueso? El peñasco. Muy bien, del hueso temporal. ¿Correcto? Llega y el peñasco va a estar, ¿qué cosa? Por debajo del ala del esfenoides. ¿No? El esfenoides. ¿Ya? Y luego de ahí, ¿a dónde va a ir?
va a ir a perforar ¿a quién? Al seno cavernoso. ¿Está bien? Al seno cavernoso que está lateral a la silla turca y va a ingresar a lo que es el anillo del nervio óptico. ¿Y por dónde ingresa? Ah, no, acá está mal. No ingresa por encima, ingresa por debajo. Por debajo. Y ingresa a lo que es la cavidad orbitaria. Y una vez que ingresa a la cavidad orbitaria, va a ir sus fibras al ganglio ciliar. Y del ganglio ciliar va a salir una parte superior y una parte inferior. ¿Correcto? La parte superior va a ir a inervar exclusivamente al músculo del elevador del párpado y al recto superior. ¿Correcto? Y el inferior se va a inervar al oblicuo inferior y al recto medial. Porque el recto externo lateral va a estar inervado ¿por quién? Por el abducens, sexto par craneal. Y el oblicuo superior va a estar inervado ¿por quién? Por el cuarto par, nervio troclear. ¿Correcto? Listo, muy bien. Pero esta es la parte motora. Me estoy olvidando de lo que es el núcleo de Edinger-Westphal, que va a venir a dar inervación simpática. ¿Y a dónde va a ir esta rama simpática del tercer par? ¿A dónde? A la pupila. ¿Y a dónde? Al cuerpo ciliar. ¿Y el cuerpo ciliar es músculo tensor de quién? Del cristalino. ¿Y qué cosa va a hacer? ¿Y por qué es importante? Este nervio es importante para dar un certificado de muerte cerebral. ¿Y por qué? Porque cuando este nervio funciona, tus ojitos ¿cómo están? No, tus ojitos no, disculpen. Tu pupila ¿cómo está? Midriática será de ti. En mí está miótica. Porque si sería midriática estarías muerto, pues. ¿Ustedes han visto alguna vez un cadáver? No. ¿No? Bueno, les iba a hacer una broma bien fea, pero no lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, ven. ¿No han visto alguna vez un cadáver? ¿No? Cuando tú le abres los ojos, ya, y este núcleo simplemente está midriático, es que ya no funciona. Pero, doctor, pero también podría hacer eso en el primer par, segundo par. Es que este nervio, ¿de dónde sale? ¿De qué parte? ¿Dónde hace un momento dije están los centros más complicados de la parte ¿cómo se llama? Coherente del ser humano? Poco. Está en la base. Ustedes han visto, no sé si han escuchado, pero cuando hay lesión en la base del cráneo, ¿ya? Cuando hay, por ejemplo, rajadura, una fractura de base del cráneo, este nervio. Y lo primero que tienes que ir al paciente, abre el ojito, midriático. Ahora, puede ser de repente, tal vez, que sean otras patologías que de repente pueda afectar eso, sí. Pero la mayor veces simplemente tercer par midriático. Ahora, también, o sea, ¿y qué hace con el músculo ciliar del cristalino? ¿Qué hace? ¿El cristalino qué hace? A ver, Sheila, ¿qué hace el cristalino en tus ojos?
Y eso que utilizas lentes, ¿ah? Supongo que debes saber, ¿no? Ya, está bien que enfoca, pero ¿qué más? Pues? Pucha, ustedes me dicen, ¿qué es la uvea? Una membrana. O sea, ¿qué hace esto? ¿Qué hace la mucosa? Bueno, o sea, ¿qué hace? A ver. Por ejemplo, ¿no? Si yo apago la luz, ¿qué pasa? El cristalino regula, pues. O sea, se contrae el músculo ciliar o se relaja, ¿cierto? Y penetra más luz. Pero ustedes dirán, pero quién le ayuda? Por ejemplo, imaginemos, estás tú conduciendo en la carretera y no hacen luces altas. Para que pase eso, ¿qué pasa? ¿Quién le ayuda? Los músculos que mueven el ojo. O si no, haces esto. ¿Cierto? O sea, está interrelacionado con otros músculos que protegen la visión. ¿Y quién da eso? Este. ¿Y quién llega al ganglio ciliar? ¿Quién más? ¿Fibras de quién? Del quinto párpado, tálmico. Porque ¿quién inerva el músculo elevador del párpado? ¿Quién, Chenet? ¿Quién? No, inerva, Chenet. ¿Qué estamos hablando? No, ¿quién inerva? O sea, ¿quién? Al elevador del párpado. El nervio frontal, pues. Nervio frontal. ¿Rama de quién? Del oftálmico. ¿Rama de quién? El quinto uno del trigémino. Ya, bueno, todavía, no, ahí, ya, bueno, no dije nada. Cuando lleguemos al quinto par, ya. Es que chicos, ¿saben qué? Cuando uno empieza a hablar esto, empieza a hablar, a relacionar todo. Pero tengo que saber que tengo que darles poco a poco. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta ahí. ¿Hasta ahí llegamos? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Hablamos el cuarto? ¿Hablamos el quinto? Ya, hablamos el cuarto y de ahí terminamos. Ya, el cuarto nada más. ¿Correcto? ¿O ya paramos? Ya, listo. Ya, la próxima clase, por favor,